Hermanos, estamos viviendo tiempos complicados, tiempos donde tenemos que entender lo que el Señor quiere. ¿Amén? Y esta palabra que yo traigo hoy es una palabra que viene también de parte del Señor para estos tiempos que estamos viviendo. No flashen con cualquier cosa rara, sino es una palabra simple, pero si la aplicamos es poderosa para nuestras vidas. Dice ahí en 1 Crónicas 12, está relatando una especie de censo y dice que de los hijos de Isaacar había 200 jefes entendidos en los tiempos y en lo que Israel tenía que hacer. Y quiero decirles, hermanos, que hoy nosotros no necesitamos jefes ni gente especial que entienda los tiempos para saber lo que tenemos que hacer, porque ese lugar lo ocupa el Espíritu Santo, que es el que nos muestra, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, qué es lo que la iglesia tiene que hacer, qué es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Y no es algo que solamente yo estoy diciendo, sino es algo que se está diciendo en todos lados. Y es más, muchos de ustedes en diferentes lugares lo están predicando, lo están diciendo, aún mismo ayer en Villa Elisa, cuando compartí la palabra clara, a llegar a un compromiso mayor con el Señor. Comenzamos este año hablando de profundizar más en el Señor, de ir más profundo con Él. Tenemos que ser entendidos lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Apocalipsis dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Necesitamos en estos tiempos entender lo que el Espíritu está diciendo y lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estamos viviendo no solamente tiempos peligrosos por todo el clima social, político, económico que estamos viviendo, sino por el clima que está viviendo la iglesia, hablando de que hace calor. Y justamente, miren, si nosotros acá tuviéramos 3 o 4 aire acondicionado, seguramente, seguro que seríamos muchos más. Porque algunos dirán, aunque sea voy a respirar un rato a la iglesia, un poco de aire fresco. ¿Ven? Pero nuestro compromiso con el Señor a veces tiene límites. Si hace calor, si hace frío, si llueve, si truena, si estoy bien, si estoy mal, si me duele, si no me duele, si tengo, si no tengo, si tengo plata voy, si no tengo plata no voy, si tengo ganas voy, si no tengo ganas no voy. Estamos viviendo en un clima de una iglesia que se fija más en la comodidad, en las luces, en el show, en la complacencia de un lugar cálido y hermoso, más que en el Señor. Entonces, hermanos, yo quiero desafiarlos en el nombre de Jesús en este tiempo a recibir esta palabra de parte del Señor. ¿Sí? Yo le puse como título ahí, si podemos poner la práctica de la fe. Hay una historia ahí en Mateo 21, 28 que dice, de la Nueva Traducción Viviente: pero ¿qué piensan de lo siguiente? Dice Jesús. Jesús está hablando ahí con sus discípulos. Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, y acá los padres nos vemos reflejados, miren: hijo, ve a trabajar en el viñedo hoy. Y el tema de la rebeldía y de la oposición en la familia con los padres y los hijos no es de hoy. Miren de cuándo es. El hijo le respondió: no iré. Y detrás se escuchó un cachetazo. No pasó eso. Pero ¿qué pasó con este que dijo no iré? Más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y este que le dijo: sí, Señor, iré, pero no fue. ¿Qué habrá pensado este que no fue el menor, no? Dice: si mi hermano no quiere ir, yo por qué tengo que ir a salvarle las papas a él, si él tenía que ir. La realidad no sabemos por qué no fue, pero no fue. Y Jesús le pregunta a los discípulos y le dice: ¿cuál de los 2 obedeció al Padre? Ellos contestaron: el primero. El que dijo que no, pero finalmente fue. Luego
Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Algo fuerte va a decir Jesús acá. Los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, le dice a los fariseos y a los religiosos de la época, porque dice, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Digan conmigo la manera correcta de vivir. Más fuerte, la manera correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron. Pero ustedes no le creyeron. Hagamos de cuenta que están los fariseos acá y nosotros también estamos enojados con los fariseos y también le estamos diciendo lo mismo. Lo decimos fuerte. Pero ustedes no le creyeron. Vamos de vuelta. Pero ustedes no le creyeron. Juan el Bautista les mostró la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. A modo de introducción, quiero decir esto. Siempre, como cristianos, nos encontramos batallando. La gran batalla de todo cristiano. Porque estos dos hijos que habló Jesús, somos vos y yo. En diferentes circunstancias de la vida, escuchen, ¿no les ha pasado a ustedes que a veces le dicen que no al Señor y después terminan haciendo lo que el Señor les dice? ¿No les ha pasado a ustedes que el Señor les manda a hacer algo y ustedes le dicen que sí y después no lo hacen? ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿Cuántos se identifican con esto? Bienvenidos, hermano. Vemos en estos dos hijos el reflejo de nuestras vidas. Y no elijas un hijo, porque vos sos los dos hijos. En diferentes circunstancias de la vida, a veces decís que sí y no haces, y a veces decís que no y lo haces. Estamos en esta lucha, la gran batalla de todo cristiano, lo que digo y lo que hago. Pablo hablaba muy bien con respecto a esto y él decía, realmente no me entiendo a mí mismo. Si alguno de ustedes logra entenderse a sí mismo, está bien y en armonía con todo lo demás. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Esto ustedes ya lo conocen, ¿verdad? De haberlo leído y de haberlo experimentado, ¿no? ¿Cuántos han experimentado esto? Sí. ¿Viste? Nos pasa a todos. Dice el apóstol Pablo a los romanos, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Amo la palabra, la quiero hacer. Cuando la leo me siento desafiado y digo, sí, tengo que hacer esto con mi vida, pero después al final me encuentro en el versículo 23. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esta es la gran batalla de todo cristiano. La batalla entre lo que decimos creer y lo que hacemos, lo que practicamos en la realidad. Constantemente me he cruzado con personas que cuando yo les empiezo a predicar me dicen, pero yo conozco una señora evangélica, no que viene a esta iglesia, ¿no? Me dicen, yo conozco una señora evangélica, pero la verdad que deja mucho que desear. Porque en el barrio, ella es la más chusma de todas, me dijo la señora. Y yo dije, no puede ser. Si es cristiana. Me dice, no, sí. Y ella va todos los días a la iglesia. Y reparte folletos y le habla a todo el mundo. Y en ese hablar dice, saca información. Y la lleva para acá, para allá. En el barrio nadie la quiere, me dice. ¿Conocen a alguien así?
Debe ser la señora esta entonces. Seguramente no conocerán a la señora porque es de otro país. Pero sí conocerán gente que no han dejado un buen testimonio como creyentes o como cristianos. Que su evidencia, por lo que hacen, es muy diferente a lo que ellos dicen o predican. Por eso yo quiero hablar en esta noche sobre la práctica de la fe. Cómo vivir la fe, cómo practicarla, cómo hacer para vivir. Para esto, lo primero que quisiera que podamos hablar es sobre esto, sobre la fe. Yo sé que ya tenemos la teoría de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, pero yo quiero hablar de la fe desde este punto de vista. La fe es todo lo que creemos y que tendría que determinar nuestra forma de vida. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de las cosas que nosotros creemos, de las cosas que nosotros hemos incorporado a nuestra vida como cristianos. Decimos, un cristiano que cree, bueno, cree en Dios, cree en Jesucristo, cree en el Espíritu Santo, cree en la iglesia, cree en la vida eterna, cree en el infierno, cree que también el Satanás existe y lucha y batalla contra él, cree, hay muchas cosas que creemos y esas declaraciones de fe son lo que es el fundamento sobre lo cual nosotros nos paramos para decir que somos cristianos. El pasaje que leímos, que decía Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. En la Reina Valera dice una vida de justicia, la vida justa, la vida correcta, en la que nosotros tenemos que vivir, está expresada en la palabra. La Biblia no es un compendio de teología para tener conocimiento, la Biblia es un libro práctico para la vida. Fíjense lo que dice ahí. La manera correcta de vivir, pero ustedes, ¿qué dicen? No creyeron. La fe son todas aquellas cosas en las que creemos y que se establecen como un fundamento sobre el cual nosotros nos paramos para tomar decisiones. Ahí dice, todo lo que hacemos, sea consciente o inconsciente, está fundamentado en una estructura de creencias. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque creemos en algo, ¿verdad? Desde esperar el micro hasta levantarnos para ir a trabajar, ponernos de novio, tener hijos, buscar un trabajo, estudiar. Todo lo que hacemos, aún en los más ínfimos detalles, lo hacemos porque tenemos un sistema de creencias que es el fundamento sobre el cual nos paramos. ¿Y saben cómo se pone en evidencia lo que nosotros verdaderamente creemos? ¿Saben cómo se pone en evidencia? Cuando en las diferentes circunstancias de la vida nosotros tomamos decisiones. Que ahora vamos a hablar un poco de ello. En ciertos casos, este sistema de creencia puede estar formado por verdades espirituales que están en la palabra de Dios, pero a veces se mezclan con las enseñanzas que recibimos de otras personas, como nuestros padres, los maestros, los amigos. La vida social y cultural que llevamos y practicamos influyeron en nosotros para que nosotros creamos lo que creemos. Hay cristianos que no creen en la superstición, pero por las dudas nos pasan por abajo una escalera. Ah, no, pastor, yo no creo en la superstición, pero por abajo de la escalera no paso. ¿Conocen gente así? Lo que decimos creer acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, de la Biblia, acerca de nosotros mismos como seres humanos, sobre la salvación, sobre la seguridad eterna,
sobre la eternidad, el infierno, etcétera, etcétera, todo eso que nosotros decimos creer se tiene que ver reflejado en nuestra vida, en las cosas que hacemos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Creo que es algo que ustedes ya saben y conocen, pero por algo el Espíritu lo trae para recordarnos, hermanos, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que practicar nuestra fe. Yo estaba acostumbrado a llegar al trabajo y marcar la tarjeta a la hora que llegara. Pero todos mis compañeros me decían, ¿por qué haces eso? Si Oscarcito viene temprano y él nos marca la tarjeta a todos. Yo le dije, mi tarjeta no la toques, pero te descuentan el premio era mucho. Y yo entre que vivía lejos y me acostaba tarde y me levantaba más tarde aún, siempre llegaba tarde y perdía el premio. Y ahí, ¿cómo reaccionás vos? ¿Qué haces? No pasa nada, pastor. Si total, no es algo malo que otro te marque la tarjeta. ¿Qué piensan ustedes? Hago como Jesús, que les preguntó a los fariseos, a los discípulos, ¿qué piensan ustedes de estos dos hijos? Que uno dijo que sí, el otro dijo que no. ¿Qué piensan ustedes de circunstancias y situaciones que parecieran ser no tan comprometidas? Bueno, una mentirita piadosa para zafar, ¿viste? Si no se armó un lío. De cuestiones así. Y bueno, se me escapó una mala palabra. ¿Y quién no dice malas palabras? A mí me causa gracia. Porque escucho cristianos decir, bueno, pero todos dicen malas palabras. No, yo no digo malas palabras. Lo digo delante de Dios, no miento. Yo no digo malas palabras. Tengo a mis hijos como testigos, a mi esposa. Yo no digo malas palabras. No se me escapan, porque no las tengo en el corazón. A quien se le escapa porque lo tiene en el corazón. Y otro que dice, bueno, como todos los matrimonios que discuten y pelean. No. ¿Cómo es eso? Todos los matrimonios discuten y pelean. Y cosas así que nosotros incorporamos ya como algo común, como algo natural. Entonces nos acostumbramos a eso. Bueno, el domingo que no vaya a la iglesia no pasa nada. Un día que no ore, un día que no lea la Biblia, y así empezamos, ¿viste? Las pequeñas zorras son las que echan a perder la vida. Las pequeñas cosas son las que echan a perder la vida espiritual. Los pequeños permisos, las concesiones que hacemos entre nosotros mismos. Para no sentirnos tan mal, aplacamos nuestra conciencia diciendo no está tan mal, no es tan malo, no es para tanto, no seas religioso, no seas exagerado. Ay, ¿qué te vas a poner ahora? ¿Decir aleluya, gloria a Dios? Pero haciendo eso, contaminamos nuestra vida, nos distanciamos de Dios, nos volvemos nosotros, que estamos en contra de la religión, nos volvemos religiosos, porque estamos fríos, indiferentes. ¿Cómo llegamos ahí? Y por estas cosas, por no practicar la fe, la sana fe, por hacer concesiones con nosotros mismos, decir, no, esto sí, yo oré y el Señor me mostró. ¿Qué te mostró el Señor? ¿Algo diferente a lo que la palabra dice? No es posible. Por otra parte, si la fe es individual, donde yo decido creer y adoptar esta fe, y mi personalidad y mi intelecto actúan en esa decisión, quiero decirles, hermanos, que la fe, la práctica de la fe, no es individual, sino es en comunidad. Vos no podés practicar la fe completamente solo, diciendo, no, yo voy con el Señor en el camino de la vida y practico la fe como a mí me parece, como a mí me gusta. Eso no existe bíblicamente. Bíblicamente la fe es una fe comunitaria, es una fe de familia, es una fe de pueblo. Si no, fíjense lo que dice la palabra. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor que dice,
¿Qué dice, hermanos? ¿No les gusta leer? Una fe, un bautismo. O sea, no hay varias fes. Que vos tenés tu fe, yo tengo mi fe, yo creo como a mí me parece, vos crees como a vos te parece. Ahora vamos a aclarar un poquitito de eso, ¿no? Después dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense cuántas veces dice todos. ¿Ven que la fe no es una fe individual? O sea, yo decido creer, sí, de alguna manera es individual porque yo decido creer, pero decido creer en compañía con todos los santos. Como dice la palabra, que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Estas cosas que componen la fe que nosotros tenemos son cosas fundamentales que están expresadas en la palabra de Dios, que determinan de alguna manera lo que nosotros decimos ser cristianos. Decimos que somos cristianos, ¿por qué? Porque creemos en ciertas cosas que Cristo enseñó. Que si dejáramos de creer, no seríamos cristianos. ¿Se entiende? Son cosas esenciales. Esto nosotros lo enseñamos en las clases de integración, las clases para las personas que se van integrando a la iglesia. Son cosas esenciales que creemos como comunidad de fe. Y en estas cosas, necesariamente, sí o sí, tenemos que estar unidos en pensamiento y en propósito. Son tan esenciales que en estas cosas esenciales no podemos pensar diferente. Ya que si en estas cosas esenciales pensáramos diferente, dejaríamos de ser una comunidad de fe. Porque cada uno piensa lo que quiere. Estoy hablando de cosas esenciales, como por ejemplo lo que creemos de Dios. Por ejemplo, decimos que Dios es todopoderoso. ¿Hay alguien que piense diferente en cuanto a eso? ¿Se dan cuenta? En esas cosas son esenciales y todos debemos, sí o sí, estar de acuerdo. No podemos pensar diferente. Pero hay un montón de cosas más que no son esenciales y a las cuales debemos estar abiertos a pensar diferente, a tener diferentes posturas y maneras de interpretar de cada uno. Y hasta podemos diferir con otras personas y decir, para mí no es así. Y podemos llegar en la madurez de Cristo a decir, estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Para mí comer morcilla es pecado. Lo estoy diciendo metafóricamente. Porque la Biblia dice, no comerás la sangre. ¿Y de qué está hecha la morcilla? Ahora, ¿cuántos de ustedes comen morcilla? Confiesen. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿ven? Entonces yo interpreto de una manera, voy a interpretar de otra. Pero que comas morcilla o no comas morcilla, no te va a hacer ni más pecador ni menos pecador, ni va a hacer que vayas al cielo o no vayas al cielo. Cuando llegues al cielo, estoy diciendo herejía, ¿no? San Pedro, que te recibe en la puerta, te va a decir, ¿comiste morcilla? De este lado los que comieron morcilla, por favor. Y ahí van a estar todos ustedes, todos ustedes de ese lado, pecadores. Y yo del otro lado solito, ahí yo no comí morcilla, Señor. Bueno, vení, entra vos primero. Voy a entrar primero por no haber comido morcilla, pero ustedes se van a quedar en la cola esperando que entren todos los demás. No. Hay cosas que podemos diferir, pero en las cosas esenciales que son nuestra fe, no podemos diferir. Porque si no, estaríamos contradiciendo lo que decimos creer. El punto en estas cosas esenciales es que tenemos que tener unidad. No podemos estar desunidos en eso. Como comunidad de fe tenemos que tener unidad. Todos creemos lo mismo. Amén. Todos creemos lo mismo. En las otras cosas
que no son esenciales, que también creemos y practicamos, tenemos que estar abiertos a la interpretación, pero tampoco no para crear conflicto o problema entre nosotros, sino para verdaderamente tener libertad de poder expresarnos como individuos. Y en todas nuestras creencias tenemos que manifestar amor. Y si a tu hermano le es ocasión de caer, que vos comas carne, ahí está el ejemplo de la palabra que Pablo dice, no comas carne delante de él. Clavate el churrasco, el asado cuando él no está, pero delante de él no, él hace mal. ¿Se entiende? En todas nuestras creencias tenemos que tener amor, porque si no caemos en lo que pasó antiguamente en la iglesia hace siglos atrás, en donde todos querían imponer sus creencias no esenciales en cuanto a la vestimenta, en cuanto al pelo, ¿sí? En cuanto a las formas. Entonces todos querían imponer y se volvió un régimen tan estricto que la iglesia se rompió. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que interpretar los tiempos, discernir las cosas del Señor, tener paciencia y amor con todos, porque dice la palabra recibir al débil en la fe. El débil en la fe, ¿quién es? El que le hace mal las cosas que hacen los demás. ¿Por qué le hace mal? Porque es débil en la fe. En su experiencia de creer, en su inmadurez, no puede interpretar las cosas como nosotros las interpretamos, quizás, y le hacen mal. Entonces nosotros tenemos que tener amor y paciencia con esa persona. No tenemos que ser intolerante, insoportable que viene con estas cuestiones. Tenemos que amar. Amén. Tenemos que soportar. Tenemos que ser maduros en esto. Pero la fe es una fe individual desde el punto de vista en donde yo decido creer, pero la fe es una fe comunitaria. Yo no puedo ir en contra de la comunidad de fe porque es el ámbito en el cual yo tengo que practicar la fe. No puedo practicar la fe como individuo solo en el mundo. Es imposible, porque hay un montón de cosas que para practicar la fe necesitas de tus hermanos. Y acá vamos al otro, al segundo. Todo lo que practicamos es lo que en realidad creemos. Uno puede decir, no sé, a ver, ¿qué puede ser? Díganme algo que creemos que se puede practicar. Vamos, rápido. Algo que creemos que se pueda practicar. ¿Cómo? Sí, pero eso es, ¿cómo lo practicas? ¿Cómo sería la parte práctica de eso? Muy bien, ahí está la oración. Vos me decís, pastor, yo creo profundamente en la oración. Yo creo que sin la oración no podemos vivir, pero no harás nunca. ¿Se entiende? Entonces, ¿realmente crees en la oración? Pregunto y quiero que alguien me responda. ¿Crees en la oración? No, ¿verdad? Vos decís que crees en la oración, pero en realidad no. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo o el que hizo? Ellos dijeron el primero. ¿El primero cuál fue? El que dijo que no, pero después lo hizo. Entonces podemos concluir, yo creo que no es lo que Dios quiere. No es que Dios quiere que vos le digas que no y después lo hagas. Imaginás si el Señor te dice, te envío a las naciones. No. Andá y predicá a fulano, andá y orá por tal. No. Y después voy. Hago como el hijo mayor. No. Lo que Dios quiere es que vos le digas que sí y que lo hagas. Pero acá Jesús lo hace para que puedan reflejarse los fariseos que estaban escuchando en esa época. ¿Por qué hacía esto? Porque los gentiles, que de alguna manera eran los que habían rechazado a Dios, ahora estaban haciendo la voluntad de Dios. Y ellos que dicen hacer la voluntad de Dios, en realidad no hacen lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces me encontré en esta misma situación diciéndole sí al Señor y después no haciendo nada? O diciéndole que no al Señor y al final terminar haciéndolo.
Lo que he aprendido bien claro en estos 34 años de creyente y 24 años de pastor, que el otro día hablamos con Laura, porque yo decía 22 años, claro, no voy contando a los que siguen, ¿no? Pero ya hace 24 años que nosotros estamos pastoreando esta misma iglesia. Le cambiamos nombre, todo, pero somos la misma congregación, la misma iglesia, que hace 24 años nosotros tomamos para pastorear. Y ya le dije a algunos hermanos que el año que viene cumplimos 25 años en abril. Márquenlo en su calendario, porque queremos que nos hagan una fiesta. Pero lo que descubrí en estos 24 años de pastor y 34 años de creyente es que habemos muchos charlatanes. Muchos que se la pasan hablando y prometiendo, diciendo esto y aquello, hablando de grandeza, hablando de la Biblia, porque conocemos mucho la Biblia, y hablamos, pero después en la realidad no terminamos haciendo todo lo que decimos, ni cumpliendo todo lo que prometemos. Y por otra parte, lo que he visto en estos 34 años de creyente, es que hay muchos cristianos por los cuales nadie da 2 pesos. De nada. Pero esos, después, terminan haciendo lo que nosotros soñábamos hacer. Pero nunca lo hicimos. Si bien no somos lo que hacemos, ya que el ser va más allá y trasciende el hacer, finalmente lo que pone de manifiesto lo que somos, y no quiero confundirlos, presten atención a lo que le escribí, finalmente lo que pone de manifiesto lo que somos, ¿qué es? Lo que hacemos. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice Jesús. Miren lo que dice Jesús. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y fíjense lo que termina preguntando el Señor. ¿Por qué me llamáis? Decís, ¿no? Hablamos. ¿Por qué decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? ¿Ven? Ahí está claramente, y Jesús lo pone en evidencia. La gran diferencia entre hablar y hacer. La gran diferencia entre lo que decimos creer y lo que verdaderamente creemos. Hay un abismo de diferencia. Mateo 5:37 dice: simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Fíjense que el punto nos lleva a Jesús, ¿no? A Dios no le interesa tanto lo que vos decís, lo que vos hablás, sino lo que haces. Lo puso de manifiesto Jesús cuando dio el ejemplo de los 2 hijos. ¿Quién obedeció al padre? El que dijo no. ¿A qué padre le gusta que cuando manda a un hijo a hacer algo le diga que no? ¿A cuántos padres le gusta eso? Que sus hijos le digan que no cuando lo mandan. ¿Cuántos padres así? A mí no me gusta, ¿verdad? Creo que a ningún padre le gusta que sus hijos le digan que no. Creo que al Padre Celestial tampoco le gusta que sus hijos le digan que no. Pero finalmente después el hijo mayor terminó haciendo lo que el padre le dijo. Entonces, ¿qué es más importante para Dios? ¿Lo que decimos o lo que hacemos? Evidentemente, por lo que dice la palabra y por lo que enseña Jesús en esta parábola, es lo que hacemos, lo que terminamos haciendo. Puede ser que vos hayas dicho que no, pero en el camino te arrepentiste, cambiaste de forma de pensar, lo
consideraste, dijiste, no, lo voy a hacer, y vas y lo haces, entonces Dios toma en cuenta eso. En realidad serían las dos cosas, ¿no? Que digamos que sí y lo hagamos, o que digamos que no y no lo hagamos. Constantemente nuestra fe está siendo probada, hermanos. Cuando nos encontramos en situaciones límites, nuestra reacción pone de manifiesto lo que creemos de Dios y de su palabra. Yo acá puse unas preguntas. ¿Qué haces cuando no tenés para comer? ¿Qué haces? Bueno, es para pensar. Porque si empezamos con esta respuesta tenemos que contestar todas las demás. Y acá no me gustaría que todos se pongan en evidencia. ¿Cuál es tu reacción ante las tentaciones sexuales? ¿Qué crees? ¿Cómo te manejas con el dinero? ¿Cuántos son acá medio agarradetti? ¿Cuántos son medio agarrados? Así que les cuesta largar. Gloria a Dios, mira. ¿Cuál es tu sentir cuando te defraudan? ¿Cómo manejas el tema del enojo? La respuesta a estas preguntas van a demostrar lo que verdaderamente crees. Vos en un examen teológico, ante las preguntas teológicas, vas a responder todo correctamente. Pero la verdad es cuando las papas queman, es cuando te sentís bajo presión, es cuando tenés que decidir qué haces con la vida, qué haces con las cosas. ¿Metés la mano en el bolsillo y sacás el último dinero que tenés para darlo? ¿O te lo guardás? ¿Pensás primero en tus necesidades y después en las de los demás? Hay tantas preguntas que ponen en evidencia lo que verdaderamente creemos, que deberíamos replantearnos continuamente cada día lo que estamos haciendo. Y eso es lo que apunta hoy el Espíritu Santo. Replantearte lo que estás haciendo con tu vida. ¿Cómo tratás a tu esposa? ¿Cómo tratás a tu esposo? ¿Cómo crías a tus hijos? ¿Cuánto comés? ¿Cuánto tomás? ¿En qué gastás el dinero? Todas esas cosas determinan lo que vos crees de Dios. Y termino con esto. Hablamos de la fe y la práctica, ¿sí? Lo que practicamos, lo que hacemos, lo que estamos habituados, lo que tenemos como, ¿cómo se dice? Como rutina, ¿sí? Vos me podés decir mucho que crees que si tu rutina no es orar, leer la palabra, ofrendar, ayudar, bendecir, predicar. Vos me podés decir muchas cosas, pero no es lo que haces. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué es lo que haces? Acá interfieren de una manera escalofriante los sentimientos y las ideas. El hijo respondió, no iré, pero más tarde, ¿qué hizo? Cambió de idea. La Reina Valera dice, se arrepintió. Cambió su forma de pensar. Para muchos, actualmente, el tema de los sentimientos es muy, muy fuerte. Tan fuerte, escuchen esto, yo sé que el calor le está achicharrando las neuronas y no me pueden escuchar totalmente todo lo que digo, pero por favor, escuchen esto. Para nosotros culturalmente el tema del sentir es muy fuerte, tan fuerte que no hacemos nada que no sentimos. Hoy, tirado en la pileta, él le dice a la esposa, mi amor, hoy no siento de ir a la iglesia. Y ella le dice, yo tengo el mismo sentido. Y se quedaron chapoteando agua y tomando tereré. Hermanos de acá no, de otras congregaciones.
que no sentimos, entre comillas. Y tenemos todo un argumento. Por ejemplo, hoy diríamos, hacía mucho calor, estaba descompuesto el calor que hacía. Cuando hace frío es, no, si salgo con este frío me muero. Me agarra una pulmonía, neumonía y todas las monías que pueden haber. Es más, decimos que si alguien hace algo que no siente, ¿qué es? Un religioso, muy bien. ¿Qué más puede ser? Falso, hipócrita, tantas cosas, ¿no? Si no haces, o si haces algo que vos no sentís, sos un hipócrita. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque decimos que todo lo que hacemos hay que hacerlo de corazón. Y para hacerlo de corazón, vos lo tenés que sentir. Si no lo sentís, no lo hagas porque no es de Dios. ¿Dónde está la Biblia eso? Cuando la Biblia habla, y acá yo lo escribí para que le prestemos demasiada atención, cuando la Biblia habla de hacer las cosas de corazón, no se refiere tanto al sentimiento en sí, sino a la determinación de hacerlo. De que aunque no lo sientas, lo hagas con toda la energía, predisposición, atención y pasión. Para que ustedes no creen que esta idea es mía, yo lo saqué esta idea de la palabra de Dios. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Lo sentís o no lo sentís? Lo tenés que hacer. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, y fíjense que está en términos de mandamiento, ¿viste? No es si a vos te parece. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Pero no dice si lo sentís. Todo lo que haces, hacelo de corazón. Tengas ganas, no tengas ganas, lo sientas o no lo sientas, hacelo de corazón. ¿Qué es hacerlo de corazón? Poner todo el sentir en eso. ¿Se entiende más o menos, hermanos? Nosotros tenemos tan fuerte que lo hemos creado también como una doctrina, el tema del sentir. Yo siento del Señor que tengo que hacer esto, siento del Señor que no tengo que hacer eso, siento del Señor esto y siento del Señor aquello. Pero es realmente lo que el Señor quiere que hagamos. La Biblia enseña que el sentir es el resultado de la fe. El sentir es el resultado de la fe. Lo que yo siento está basado en lo que creo, no al revés. En el cristianismo occidental, el sentir determina lo que crees y la fe. Si no, la Biblia no enseñaría lo que dice en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentido. ¿Qué dice? ¿Ven? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se entregó. ¿Cuántos tienen el sentir de entregarse? Nadie tiene el sentir de entregarse y de ir a morir a la cruz. Pero la palabra nos exhorta, nos dice, tengan ese sentir. ¿Ven? El sentir se subordina a la fe y no al revés, donde yo lo que siento es lo que hago y lo que creo. No, aunque no lo sientas, hacelo, porque lo crees. Pero nosotros acá en Occidente tenemos el tema del sentir muy fuerte y fue muy adoctrinada la iglesia con respecto al sentir. Muy adoctrinada por grandes profetas, apóstoles, predicadores, que constantemente nos inculcaron esta idea de que vos tenés que sentir para hacer. No, hermano. No es así. Termino. Algunos
estar pensando en el helado que se van a comer cuando se vayan de acá. O en qué van a tomar. Una fresca, Coca-Cola por ahí. ¿Qué pensar? A modo de conclusión, para practicar la fe, presten atención que ya terminamos. Lo primero que tenemos que hacer para practicar nuestra fe sanamente es renunciar a todo otro fundamento ideológico, enseñanza o argumento o idea que sea diferente a lo que enseña la palabra. No importa quién te lo enseñó. Dice, no, pero me lo dijo fulano. Que fulano es más grande que Cristo. Fulano sabe más que la palabra. No porque un pastor muy sabio me enseñó. Sí, puede ser muy sabio, pero si no está de acuerdo con la palabra, no es de Dios. Desechalo, renunciá, sacalo de tu mente, de tu corazón. No sigas actuando en base a eso que te instalaron en la vida, porque no podés practicar tu fe sanamente porque estás atado por esa palabra. Tenés que renunciar. Lo segundo es creer la palabra de Dios al punto de estar dispuesto a cambiarlo todo por hacer lo que la palabra dice. ¿Crees hasta ese punto? ¿Estás dispuesto a jugártela hasta esa instancia? Lo tercero es someter el sentir a la fe. No importa cómo te sientas, lo importante es lo que crees. Someter el sentir a la fe, a lo que creemos. No importa, lo vuelvo a repetir, cómo te sientas. No importa qué ideas se te crucen por la cabeza. No importa si tenés ganas o no tenés ganas. Lo importante acá es lo que crees. Y por último, poner en práctica la palabra hasta que se convierta en nuestra reacción natural ante las diferentes situaciones de la vida. ¿Escucharon esto último? Poner en práctica la palabra hasta que se convierta en nuestra reacción natural ante las diferentes circunstancias de la vida. La próxima vez que tu esposo te levante la voz, vos no vas a saltar como leche hervida, ni vas a discutir, porque ahora estás poniendo en práctica tu fe. Yo ya lo dije, pero me gusta lo que dijo una hermana en tiempo real y en una situación real. Esto no es una fábula, una historia ni nada, pero dijo que cuando cierta persona le habla, se le vuela la paloma del Espíritu Santo, ¿viste? Y se desconvierte, ¿viste? Que a veces nosotros somos como Hulk. Nos convertimos y nos desconvertimos a cada circunstancia de la vida, hermano. Dejá de ponerte verde. Dejá de reaccionar, de ponerte loco en circunstancias. Y bueno, ¿qué querés que hiciera? Que seas como Cristo. Porque cuando está todo bien, sos un cristiano bárbaro, ¿viste? Y vas a los saltitos, alabando al Señor y glorificando, haciendo las cosas de la vida, pero cuando se te cruzó alguien medio mal, lo que pasa es que el pastor saca lo peor de mí. Gloria a Dios. Que lo termine de sacar de una vez, porque está siempre ahí. Que se vaya, que se muera, que se termine. ¿Están dispuestos, mis hermanos, a vivir la fe, a poner en práctica la verdad de la palabra de Dios? Porque es para practicarla, no es una teoría teológica, una doctrina y nada más ajena a mi vida. Es mentira todo eso. La Biblia es el manual de la vida. Es para practicarla. ¿Sí? Es para creerla y para practicarla. No es solamente para decir que creemos, es para practicarla. La fe tiene una fe práctica, no en una fe
¿cómo es que se dice? Así cuando es de amor y... Nada, una fe romántica, ¿viste? ¿Cuánto ama el Señor? Y después lo agarro del cuello a mi esposo, le grito a mi esposa, le pego a mis hijos, me peleo en la calle. ¿Cuánto ama el Señor? Gloria a Dios. Amo su palabra. ¿Sabe, pastor, cuánto amo la palabra de Dios? Y después se da vuelta y se desconvierte. La estamos conociendo a Naomi, pero te voy a decir algo de ella. ¿Puedo decir algo de ella? Naomi, ustedes la ven, es un angelito, ¿viste? Una carita así, hermosa. Pero cuando no se puede meter algo en la boca, se enoja a tal punto que se pone roja como el bebé de Los Increíbles. Y se enoja así. Y empieza a gritar hasta que logra ponérselo en la boca, ¿viste? Y algunos de nosotros somos como Naomi. Cuando no se dan las cosas como queremos, nos enojamos, gritamos, vociferamos. Pero yo les animo en esta noche, mis amados, a que busquemos del Señor, ¿sí? A que, como venimos diciendo, profundicemos en Él. Y dejemos de ser bebé, ahí lo está haciendo, ¿no? Dejemos de ser bebés. Dejemos de ser inmaduros. Dejemos de llevarnos por el sentir, porque hoy sentimos, mañana no sentimos, entonces ¿qué hacemos? Hoy creo, mañana no creo, hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano, hoy tengo toda la fe, mañana no tengo toda la fe. Hoy me siento súper increíblemente bien espiritualmente y hago todo lo que el Señor me manda y mañana no, y entonces no lo hago. Nuestra vida tiene que estar marcada por la fe, por lo que creemos, no por el sentir. Amén. Vamos a pie, vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, Jesús. Y anhelamos verdaderamente vivir esta fe práctica. Queremos practicar la fe. Sabemos que no es algo que nace de un día para el otro. Por eso estamos hablando de practicar hasta que salga. Amar hasta que no nos cueste amar. Perdonar hasta que no nos cueste perdonar. Dar hasta que no nos cueste dar. Servir hasta que no nos cueste servir. Predicar hasta que no nos cueste predicar. Queremos practicar la fe, Señor. Cambiar nuestro corazón, nuestra mente. Y mi hermano, hacelo conmigo esto ahora. En el nombre de Jesús, toma toda idea, pensamiento, filosofía, enseñanza, doctrina que no es bíblica, que no es de Dios. Sacala de tu mente y de tu corazón ahora en el nombre de Jesús. Hacelo conmigo. Yo también tengo cosas que todavía tengo que sacar de mi vida, tengo que cambiar. Toma la decisión en esta noche, en el nombre de Jesús, de dejar de vivir de otra manera que no sea de acuerdo a tu fe, a lo que crees. En el nombre de Jesús.